Hermanas, hermanos, pasamos al tema número 34 en el estudio de la cuarta carta pastoral del señor arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Seguimos estudiando a Monseñor Luis Chávez y González. En el número 105 de esta carta pastoral se nos dice así: en 1975 la situación de precariedad continuaba, tal vez en mayores proporciones. De acuerdo a los datos vertidos por Monseñor Luis Chávez y González en su 50 carta pastoral, el pueblo sufrió los embates de la inflación, el desempleo, los salarios insuficientes para enfrentar la inflación, el alza de los arrendamientos de tierra y el hambre, males provocados por el enriquecimiento de unos pocos a costa de unos muchos. Abrimos comillas de la carta pastoral de Monseñor Luis Chávez y González. En nuestro país la estructura económica de unos pocos que tienen mucho y de grandes masas empobrecidas que tienen muy poco. Esto lo volvió a decir después Monseñor Romero, pero miren, ya 1975 lo decía Monseñor Luis Chávez y González. De unos pocos que tienen mucho y de grandes masas empobrecidas que tienen muy poco, se hace sentir una vez más como causante del desequilibrio y desorden social en que vivimos. Cerramos comillas. Lógicamente comenzaron las protestas y el Estado, negándose al diálogo, recurrió a la represión. Numeral 106. Advirtió Monseñor Luis Chávez y González que la violencia no era la solución, sino el diálogo. No dejó de verter también ciertas recomendaciones que ayudaran a paliar con la inflación y a encontrar nuevas formas de mejorar la economía nacional. La reforma agraria, la elevación de tasas de impuestos directos, medidas para una política de planificación activa que obligara al sector industrial a invertir en rubros específicos necesarios para implementar la economía nacional, etc. En fin, recomendó a los gobernantes asumir su responsabilidad en esa 50 carta pastoral titulada La inflación en El Salvador ante la conciencia cristiana, del 1 de abril de 1975. Desafortunadamente, tal vez nunca estuvo El Salvador tan sometida a la política, a la economía como en esos años. Su mala praxis llegó tan lejos que permitió la acumulación de grandes capitales en pocas manos, precipitando al país en una guerra de 12 años, de los cuales el país ha salido con muchas heridas que aún siguen sin superarse, agudizadas más todavía por la falta de justicia y la victoria de la impunidad. Es lamentable que Monseñor Luis Chávez comenzó su episcopado en un ambiente de represión y terminó en un ambiente de represión, como si a lo largo de esas 4 décadas, porque él estuvo 40 años en el arzobispado, la política nunca diera un paso para trabajar en pro del bien común. Esperemos que los nuevos legisladores asuman el cargo que sus antecesores desecharon, provocando grandes males al país, como la historia lo registra en nuestros anales. Hagámonos algunas reflexiones para profundizar estos numerales sobre la carta pastoral 50 de Monseñor Luis Chávez y González. Ya llevamos 3 temas hablando de Monseñor Luis Chávez y González. No es para menos, ¿verdad?, con estas cartas pastorales.
Él escribió 54 cartas pastorales en los 40 años que estuvo de arzobispo. Existen por ahí un par de estudios de estas cartas pastorales, si alguno, pues motivado por esta mención que hace Monseñor Escobar de estas cartas pastorales, quiere profundizar, pues por ahí hay un par de tesis, una de un estudio, un libro, las 54 cartas pastorales del tercer arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González, escrito por el padre Juan Ramón Vega Mantilla. Debe estar ahí en la UCA este libro. También un estudio teológico de las cartas pastorales de Monseñor Luis Chávez y González, de Rosa Carmelita Samos, del Departamento de Teología de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Otra tesis de doctorado de la hermana o de Paz Martínez Díaz, presentada en el 2014 en la Catholic University of America de Washington, ¿verdad? Y pueden en el blog ver el enlace por si quieren ver esta importante tesis doctoral de Paz Martínez. Acabamos de leer que en 1975 Monseñor Luis Chávez y González presentó la situación del país, señalando 5 aspectos. 1, los embates de la inflación. 2, el desempleo. 3, los salarios insuficientes. 4, el alza en los arrendamientos de las tierras. Y 5, el hambre. Males provocados, dice, es decir, las causas fueron el enriquecimiento de unos pocos a costa de unos muchos. En nuestro país la estructura económica de unos pocos que tienen mucho y de grandes masas empobrecidas que tienen muy poco se hace sentir una vez más como causante del deterioro y desorden social que vivimos. Como decía, esto lo repite Monseñor Romero después, pero vean, aquí está ya la fuente. Monseñor Luis Chávez y González en 1975 ya lo había dicho. Lógicamente comenzaron las protestas, los efectos, ¿verdad? Hemos visto la situación, las causas y estos efectos, las protestas, y el Estado, negándose, recurrió a la represión. ¿Qué opinamos de ese diagnóstico? ¿Qué elementos de ese diagnóstico, de esos 5 elementos, se mantienen y cuáles han cambiado? Reflexionemos a nivel personal o colectivo. ¿Cuáles son las 4 advertencias que Monseñor Luis Chávez y González hizo en su 50ª carta pastoral? Releamos el numeral 106. Monseñor Escobar Alas, en su carta, en el numeral 107, nos ha dicho que la acumulación de grandes capitales en pocas manos precipitó al país en una guerra de 12 años. ¿Qué pensamos de esa afirmación? ¿Fue esa realmente una de las principales causas de la guerra? La acumulación del capital en pocas manos. También nos dice que de la guerra el país ha salido con muchas heridas que aún siguen sin superarse, agudizadas todavía más por la falta de justicia y la victoria de la impunidad. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas heridas que aún siguen sin superarse? ¿A qué se refiere el señor arzobispo cuando habla de la victoria de la impunidad? Reflexionemos. Hasta aquí nuestro estudio de este tema número 34. Muchas gracias. La, 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 la.